Seguro que alguna vez lo has escuchado. México castigó a Tlaxcala con un territorio pequeño después de la independencia. ¿Será cierto? ¿Cuál era el territorio de Tlaxcala antes de la independencia y cómo le fue a Tlaxcala en los primeros años del México independiente? En este video lo veremos. Soy Iván Corona y este es el canal de Tlaxcala, la Conquistadora. El castigo de México. Empecemos hablando por lo absurdo que es decir que México castigó a Tlaxcala con un territorio pequeño. Es decir, ¿entonces premiaron a Chihuahua con un territorio enorme? ¿Qué hizo Chihuahua para ganar tal distinción? También premiaron a Texas, que era enorme, aunque estaba habitada por colonos anglosajones. ¿Te imaginas a los representantes de los estados en una fila para recoger su porción del pastel del territorio que se independizó? Y justo cuando pasó José Miguel Guridi y Alcocer de Tlaxcala, le dijeron: "Ah, no, tú no. A ti solo te toca un pedacito". Absurdo. Los estados o provincias que se independizaron de España en 1821 ya tenían sus fronteras definidas desde 1786, cuando se crearon las intendencias por el rey Carlos III. Las intendencias las creó el rey para castigar o premiar a ciertas ciudades o pueblos? No. Lo que ocurría es que habían muchas clases diferentes de jurisdicciones políticas: reinos, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos, comandancias generales, y esto dificultaba la administración. Y cómo no, la recaudación de impuestos. Así, las intendencias se hicieron para simplificar la administración del territorio y de los recursos. En vez de que cada ciudad o pueblo fuera autónomo, ahora dependería de una capital regional, la sede del intendente. De ahí el nombre de intendencias. Por cierto, en 1793, Tlaxcala quedó exenta del sistema de intendencias y conservó el estatus de gobernación, así como su autonomía. Cuando México se independizó, se respetó la división política de las intendencias, aunque ahora eran llamadas provincias, y a partir de 1824, estados. Ahora analicemos la evolución territorial de Tlaxcala a lo largo del tiempo para ver si perdió o ganó territorio. Época prehispánica. De acuerdo al arqueólogo Ángel García Cook, esta sería la zona de influencia de Tlaxcala en la época prehispánica, según las evidencias arqueológicas. Como vemos, es algo menor a las fronteras actuales, pues en aquella época existían las tierras de guerra, es decir, una zona deshabitada entre los límites con los demás pueblos de la zona. Virreinato. Para finales del siglo XVI ya estaban definidos los límites de Tlaxcala con los pueblos de la zona. Este mapa, elaborado por Armando Díaz de la Mora y Marco Antonio Hernández, señala los límites de Tlaxcala según la información que brindó el historiador Diego Muñoz Camargo en 1584. Nota que la totalidad de la Matlalcueye era tlaxcalteca. Cabe señalar que Tlaxcala había cedido parte de su territorio en el sur para la fundación de Puebla en 1531. Eso te lo conté en este video. El territorio de Tlaxcala permaneció íntegro durante todo el virreinato y así llegó a la independencia de México. México independiente. Tlaxcala fue considerada una provincia del imperio de Iturbide y luego tuvo diversas categorías con el pasar de los años. Fue un territorio federal en la Constitución Federal de la República de 1824. Luego fue un distrito del Departamento de México en la República Centralista de 1836. Nuevamente fue un territorio en 1846 cuando se volvió al federalismo y finalmente en 1856 fue elevado a la categoría de Estado libre. En todos estos periodos mantuvo su integridad territorial. El primer cambio importante en el territorio tlaxcalteca ocurrió en 1863, cuando se le agregó la municipalidad de Calpulalpan, que hasta entonces pertenecía al Estado de México. Esto ocurrió en medio de la intervención francesa y esta fue una decisión estratégica para administrar mejor el territorio para la defensa del país. Sin embargo, cuando acabó la guerra, los calpulalpenses decidieron quedarse definitivamente en Tlaxcala, decisión que fue ratificada el 16 de octubre de 1874. Por ello, cada año, el 16 de octubre, Calpulalpan es declarada la capital del estado por un día, en conmemoración de su incorporación definitiva
a Tlaxcala. Calpulalpan incluía los actuales municipios de Nanacamilpa, Benito Juárez y Sanctorum. Volviendo a la historia. Durante el imperio de Maximiliano se volvió a cambiar la división política del país, creando 50 departamentos, uno de los cuales fue Tlaxcala. A dicho departamento se le agregó el territorio de la Sierra Norte de Puebla en 1865. Esta medida apenas duró unos 6 meses, pues Puebla reclamó de vuelta dicho territorio. El territorio de Tlaxcala se vio recortado por primera vez hasta 1899, cuando, a través de un decreto, Porfirio Díaz le otorgaba una tercera parte de la Matlalcueye a Puebla. En dicho decreto se establecían los límites de ambos estados. Sin embargo, pueblos como La Resurrección, que quedaban dentro de los límites de Tlaxcala, han sido absorbidos de manera ilegal por Puebla. Otras zonas que solían pertenecer a Tlaxcala son, por ejemplo, la fábrica Covadonga o la misma zona de la Central de Abastos de Puebla. Estos problemas limítrofes continúan hasta nuestros días. En junio de 2022, San Pablo del Monte colocó un letrero que delimitaba los límites con Puebla justo en el lugar que el decreto de Porfirio Díaz establecía como el límite entre ambos estados. Sin embargo, las autoridades poblanas lo retiraron. Hay poca voluntad política en la capital de Tlaxcala para solucionar este problema. Sin embargo, hay que señalar que en los municipios limítrofes como San Pablo del Monte o Xicotzinco, los pobladores y autoridades locales insisten en defender el territorio tlaxcalteca. Aquí quiero citar dos defensas que en el pasado hicieron los tlaxcaltecas cuando Puebla intentaba hacerse de su territorio. Tlaxcala fue magnánima en su conducta, por haber trabajado sus vecinos personalmente en la edificación de Puebla, haber coadyuvado a aumentar su población y servido en otros varios objetos de beneficencia, según lo demuestran los documentos antiguos que existen en el archivo de este ilustre ayuntamiento. ¿En qué causas y razones se fundan los gobernantes de Puebla para fomentar una rivalidad inveterada a los tlaxcaltecas, debiendo al contrario tributarles en todas ocasiones el homenaje de una constante gratitud? Pero debe tener presente su señoría que el terreno sobre el que se fundó esta ciudad y la mayor parte de sus ejidos se lo cedió generosamente el ayuntamiento de Tlaxcala el año de 1531, desde la esquina del Portal de las Flores, donde llegaban sus límites con los de Cuautinchan, hasta la Barranca de los Pilares, donde se conservan aún para memoria de esta donación, y es tradición que los viejos republicanos dijeron a los nuevos fundadores: hasta aquí llegarán los límites de los terrenos que os hemos dado, y no pasaréis de ellos mientras Tlaxcala tenga espíritu y vida. A pesar de estos problemas limítrofes, hemos podido observar que a nivel general, Tlaxcala ha mantenido su integridad territorial desde la época prehispánica, algo que es muy interesante, siendo que la mayoría de los estados de México a lo largo de la historia han perdido buena parte de su territorio o lo han cedido para crear nuevos. Y aunque Tlaxcala perdió una tercera parte de la Matlalcueye y existen algunos problemas limítrofes en la actualidad, vemos que el mapa se mantiene bastante similar al de la época de 1584. Incluso se ganó territorio cuando Calpulalpan se agregó de manera voluntaria. En futuros videos de la página continuaremos analizando la vida política de Tlaxcala durante las primeras repúblicas, pero este video era necesario para poder continuar con ello. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Soy Iván Corona, nos vemos en la próxima.